tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Era Verde. El día de hoy y a lo largo de todo el mes de septiembre vamos a dedicarnos a hablar sobre temas urbanos, o sea, cómo el entorno afecta nuestro diario vivir, sobre todo para las personas que vivimos en el gran área metropolitana, que es más del 57% de la población del país, o sea, es bastante. Entonces vamos a problematizar eso, qué ciudades tenemos actualmente, cuáles son las formas de transporte, pero también si hay otros tipos de transporte sostenible, qué pasaría si anduviéramos en bicicleta, por ejemplo, en San José, ¿sería seguro o no? ¿Qué pasaría? Y también qué otras opciones o otras posibilidades hay de hacer ciudades pues, más agradables de vivir. Este lunes justamente vamos a empezar por el tema de qué ciudades tenemos. Entonces vamos a hablar de ordenamiento territorial y de también pues ordenamiento territorial y si son ciudades sostenibles las nuestras. Para hablar de este tema hemos invitado a Adriana Murillo, quien es arquitecta y pues ha desarrollado bastante el tema de modelos de ordenamiento urbano sostenible. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Y también queremos aclararle al público que hemos invitado al señor Leonel Rosales, quien es el director del INBUS de urbanismo, sin embargo, por alguna razón no se presentó esta noche. Vamos a ver primero entonces el resumen de noticias ambientales y la agenda verde de la semana y recordándoles que hoy es programa en vivo, entonces pueden hacer sus consultas o comentarios al 2511 1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Este es un programa bonito, así que pueden opinar, por favor. Esto es Era Verde. Habitantes de la zona de San Rafael de Heredia denunciaron a la empresa de servicios públicos por la corta de 12 árboles nativos realizada sin el permiso del MINAE. La empresa pretende construir un tanque de potabilización de agua en este sector y responsabilizó al MINAE por la ineficiencia para otorgar dicho permiso. El MINAE, por su parte, señaló que la empresa actuó indebidamente al proceder con la corta sin el permiso y elevó el caso a la Fiscalía. Los días 29 y 30 de agosto se llevó a cabo el Foro Internacional de Economía Social y Solidaria Centroamérica y el Caribe, en el cual se discutió el balance y perspectivas de los objetivos del milenio 2015 desde la economía social solidaria. Los resultados de este foro se conocerán en la 7ª edición de los Encuentros de Mont-Blanc, a realizarse en Francia los días 9, 10 y 11 de noviembre del presente año. Por su parte, el pasado viernes 30 de agosto, la organización Pantera presentó los resultados del informe Método para Identificación de Pasos de Fauna en la Ruta 415, que va de la Alegría de Siquirres a Cazorla en Limón. Con base en los hallazgos de este estudio, se identificaron medidas de mitigación para evitar que la futura pavimentación de un tramo de este camino aumente el efecto barrera para la conectividad de la vida silvestre del subcorredor biológico Barbilla Destierro. Si tenés bici y además te gusta el arte, no podés faltar a la chepecleteada nocturna durante el Art City Tour. Para sumarte, solo tenés que llegar este miércoles 11 de septiembre con tu bici y casco al Parque España a partir de las 6:30 de la tarde. Este miércoles 11 de septiembre se realizará el foro abierto Perspectivas Socioambientales en Limón, una visión comunitaria, con el fin de discutir la situación que viven algunas de las comunidades de Limón actualmente en sus territorios. La actividad se realizará a las 9 de la mañana en el aula 15 de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Les recordamos que estamos en Era Verde hoy en vivo, lunes 2 de septiembre, así que pueden hacer sus consultas o comentarios al 2511 1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Vamos a ver la primera cápsula que hemos preparado acá en Era Verde, que trata un poco de introducir esos temas de ordenamiento territorial y sostenibilidad en las ciudades. Esto es Era Verde. Una ciudad puede ser sostenible si se organiza de manera que todas las personas satisfagan sus necesidades y eleven su bienestar,
sin dañar el equilibrio ecológico y sin poner en peligro las condiciones de vida de otras personas, ahora o en el futuro. Para que esto suceda, es importante tener un adecuado ordenamiento territorial, buen manejo del recurso hídrico y de los desechos sólidos, así como un sistema de transportes funcional, entre otros aspectos. Una ciudad sostenible es una ciudad en la que queramos vivir, en la que podamos vivir y que perdure en el tiempo, con todas sus personas felices. Es decir, la inclusión social es sostenibilidad. En este contexto, ¿podríamos considerar que las ciudades de la gran área metropolitana de Costa Rica son sostenibles? Algunos datos nos muestran realidades preocupantes. Alrededor del 4% del territorio nacional corresponde a lo que se conoce como Gran Área Metropolitana o GAM, donde habita más de la mitad de la población del país y donde se alberga el 70% de la flota vehicular y el 85% de la industria. Las concentraciones de partículas dañinas en el aire superan en un 150% la cantidad que la Organización Mundial de la Salud considera tolerable para la salud pública. Y además, la contaminación de los ríos que cruzan en la meseta central es alarmante. La inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas negras es la causante de más del 80% de la contaminación de las cuencas hidrográficas. Una de las principales causas de estos problemas ha sido la falta de planificación adecuada en cuanto al ordenamiento territorial en la región. La Contraloría General de la República llamó la atención de las autoridades vinculadas en estos temas, especialmente al Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU, pues indicó en un informe que, a más de 43 años de promulgada la Ley de Planificación Urbana, Costa Rica no cuenta aún con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que permite el ordenamiento territorial del país, evidenciando la ineficacia de las instituciones que tienen tal obligación. El ordenamiento territorial vigente se rige por el Plan GAM de 1982, el cual no se ajusta a las condiciones actuales, provocando numerosas situaciones conflictivas en las ciudades. En un diagnóstico hecho para la fallida propuesta de Plan Regional Urbano, PRUGAM, se detectó que el uso del suelo en el área metropolitana se ha desarrollado de manera descontrolada. Esto ha propiciado sistemas viales que provocan congestionamiento, creación de asentamientos sin infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de sus habitantes, la destrucción de los recursos naturales, entre otros problemas que perjudican la calidad de vida de las personas que viven ahí. Intentando resolver esta situación, el gobierno incluyó por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 el tema del reordenamiento urbano. Sin embargo, entre el 2008 y el 2013 fracasaron dos planes y se está empezando a trabajar en una tercera propuesta. El primero de estos planes fue el PRUGAM, que nació en 2008 y costó 18,5 millones de euros, de los cuales 11 millones fueron donados por la Unión Europea y 7,5 millones salieron de fondos públicos costarricenses. El objetivo del PRUGAM era mejorar la eficiencia del sistema urbano. Sin embargo, fue rechazado por el INVU en el 2010. El principal argumento es que buscaba eliminar el anillo de contención urbana que delimita las áreas donde se puede urbanizar, lo cual ha sido prohibido por la Sala Constitucional en diversas ocasiones. En vez del anillo, el plan pretendía establecer zonas específicas de protección. Sin embargo, en una ponencia preparada para el 18º Informe del Estado de la Nación, se señaló que el actor invisible de esta discusión es el sector inmobiliario, que presionó al gobierno para crear un nuevo plan, porque el PRUGAM contempla la variable ambiental que condiciona las tierras urbanizables a desarrollar. De esta forma, el gobierno desarrolló su segundo intento por medio del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana, POTGAM, que tuvo un costo de 190 millones de colones de fondos públicos. Este plan encontró fuertes oposiciones de diversos sectores, incluido el ecologista, pues buscaba ampliar el anillo de contención urbana en 15.000 hectáreas en favor del sector inmobiliario. Dada la poca viabilidad política, el gobierno decidió abandonar el POTGAM y actualmente está elaborando un tercer proyecto llamado Plan GAM 2013, que esperan heredar al próximo gobierno.
Esta propuesta deberá también armonizar con los planes reguladores de los 31 cantones que conforman la GAM, pues pueden atentar contra la autonomía municipal, como lo denunció la Federación Metropolitana de Municipalidades, FEMETROM. De momento, los principales centros urbanos del país siguen sin contar con un plan efectivo de ordenamiento territorial que les permita convertirse en ciudades sostenibles. Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy lunes 2 de septiembre pueden participar llamando al 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Estamos hablando sobre ordenamiento territorial, si tenemos ciudades sostenibles en el gran área metropolitana. Adriana, empecemos justamente hablando por ese tema en particular. ¿Tenemos ciudades sostenibles en el gran área metropolitana? Sí, no, ¿y por qué? Desde mi punto de vista, y partiendo del hecho que el gran área metropolitana es un conjunto de ciudades, no existen ciudades sostenibles. Desde el punto de vista global y desde el punto de vista específico. No desde el punto de vista global, porque las ciudades actuales no cumplen ni suplen todas las necesidades de la población actual, y mucho menos de la población futura. Desde el punto de vista específico, si lo vemos por variables, tampoco cumplen. Si los evaluamos por cobertura en el suelo, estamos casi que en un 100% de sellamiento, lo que hace que la misma creación de la ciudad afecte a sus alrededores. Si lo vemos desde el punto de vista del recurso hídrico, estamos en serios problemas. Ciudades como la ciudad de Alajuela tienen serias problemáticas para suplir de agua a la población que ya vive en esas ciudades. Si lo vemos desde el punto de vista de la movilidad, no cumplen. Actualmente trasladarse de Alajuela a San Pedro toma aproximadamente 2 horas en hora pico, incluso hasta 3 horas, en el sentido adecuado de la vía. Si lo vemos desde las necesidades de trabajo, tampoco cumplen. Las ciudades no suplen los puestos de trabajo que requiere la población. Tenemos a población que se moviliza hasta 2 o 3 horas diariamente para llegar al trabajo porque cerca de sus lugares de residencia no tienen las condiciones adecuadas. Las distancias de movilidad actuales no son las adecuadas. Si pensamos en que lo saludable sería que las personas tengan modos de movilizarse de forma saludable, estamos hablando de caminar, andar en bicicleta, andar en tren, utilizar medios de transporte público, deberíamos cumplir con distancias caminables, distancias en bicicleta, estamos hablando caminables de 500 metros a 3 kilómetros, en bicicleta de 3 a 5, 7 kilómetros. Estamos hablando de que el transporte público no me debería tomar más de 20 minutos en llegar de un lugar a otro. Eso no sucede. Cuesta mucho que para llegar de la casa al trabajo tardemos 15 minutos. Son pocas las personas que tienen esa opción. Sí, en ese sentido, lo que yo pienso es que además el gran área metropolitana es pequeño comparado con, por ejemplo, no sé, ciudades de otros países, por ejemplo, en México, pensar en una ciudad como el DF, pues uno sí entiende que hay problemas de movilidad, pero no sé, San José, Heredia, Alajuela, Cartago están relativamente cerca, no debería ser tanto problema. Si nosotros hiciéramos un análisis de transporte para analizar la condición actual de la ciudad y viéramos las distancias versus el tiempo real de desplazamiento y el tiempo idóneo de desplazamiento, todos los contenidos dentro del gran área metropolitana son una ciudad pequeña, incluso más grande que muchas ciudades importantes como Nueva York. Pero en tiempos de desplazamiento nos comportamos como si fuéramos Miami completo. O sea, es totalmente irracional la cantidad de tiempo que nosotros invertimos para desplazarnos de A a B, ya sea trabajo-casa, trabajo-entretenimiento o mi casa y la casa de mi abuela. Y en ese sentido, bueno, vemos que son varios factores, ¿verdad? Transporte, ¿verdad? Pero también lo que hablaba en la cápsula es de ordenamiento territorial. ¿Qué tanta importancia tiene esos planes de ordenamiento territorial para hacer ciudades más sostenibles? Yo creo que lo fundamental, por lo cual el ordenamiento territorial es importante para la sostenibilidad de un pueblo, es porque el ordenamiento territorial enseña y educa a la población. Si nosotros hiciéramos un estudio de cuánto tiempo habitan las personas la ciudad, tendríamos un porcentaje de 1/4 parte, 1/3 parte de nuestros días, de nuestra vida dentro de la ciudad. ¿Qué aprendemos nosotros en la ciudad? Un estilo de vida. Aprendemos a convivir con los demás, aprendemos a habitar con personas diferentes a nosotros, aprendemos a seguir reglas, a tener respeto, a muchas cosas que nos llevan a conductas sostenibles. Si la ciudad no enseña lo adecuado, entonces tampoco se lleva a un estilo de vida adecuado. Por lo tanto,
El país debería tener una política clara de ordenamiento territorial que refleje el civismo y el estilo de vida de la población. Ese mismo principio sirve para evaluar el ordenamiento actual y prever un ordenamiento futuro. ¿Por qué los programas de análisis que se hicieron antes no funcionaron? El PRUGAN, el POTGAN. ¿Qué faltó ahí? La gente no se pone de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque los intereses privados rigen sobre los intereses públicos. ¿Por qué? Porque el gobierno lo permite. Y además hay un choque de intereses también con la municipalidad, que tiene su autonomía propia. ¿Quién manda? ¿Realmente quién manda? Ahora, estas empresas inmobiliarias que tanto podrían estar entonces sí como ejerciendo su presión para... Porque si vemos, el Gran Área Metropolitana, por ejemplo, no tiene muchas construcciones en las partes altas y esa es justamente una zona explotable por ellos. Es una zona explotable si me pongo en los zapatos de un inversionista. Estamos viendo un área que tiene un potencial de inversión muy grande porque tiene una gran visual, tiene exclusividad, se pueden reducir sus rutas de acceso, lo que lo hace más exclusivo, además de que me vuelvo un punto de vista importante. Sin embargo, desde el punto de vista social, donde mis acciones afectan a los demás, son las áreas de recarga, son las áreas que me van a permitir tener una mayor pendiente y proteger las montañas, y hay otra serie de índices que me van a proteger. Sin embargo, todo el territorio nacional es nacional, pero tenemos la posibilidad de desarrollarlo desde el sector privado. Y no se trata de hacer que todo sea público, sino que para desarrollar lo privado tengamos que respetar todas aquellas normas que beneficien a lo público. Y ahí es donde entra el ordenamiento, que podamos decir, aquí se desarrolla de cierta manera y con cierto impacto, y aquí no, o aquí sí, o de cierta manera. Sin llegar a decir que la zonificación es lo adecuado, tenemos que poner reglas que permitan crecer y mantener los recursos. Eso no debería ir en perjuicio del sector privado, debería beneficiarlo, porque si yo le exijo a una comunidad cerrada o abierta que tenga condiciones de espacio razonables, habitables e inclusivas, eso beneficia a la comunidad automáticamente. Claro. Sin embargo, eso tiene un costo económico. Cada metro cuadrado de área que se construye o se deja de construir siempre se evidencia en los análisis de factibilidad de los proyectos. Si no se justifican de una forma adecuada, se ven como una pérdida. Claro. Bien, Adriana, vamos a hacer entonces una pausa de momento. Vamos a hacer esta pausa y continuamos con más acá en Era Verde. Recuerden que hoy estamos en programa en vivo. Participen, por favor. Bienvenidos de vuelta a Era Verde. Hoy estamos hablando sobre ordenamiento territorial y qué tan sostenibles son las ciudades acá en Costa Rica. Tenemos una pregunta de Mariana Sanabria de Curridabat. Bueno, primero felicitarnos por el programa y por el tema. Y qué pasa con el problema de flota vehicular. Bueno, Mariana, tal vez sí vamos a tener su pregunta para el siguiente programa, que justamente es el de solamente el tema vehicular, porque Adriana no es experta en este tema. Sin embargo, nuestros invitados de la próxima semana sí lo van a hacer, así que con ellos vamos a profundizar más del tema. Adriana, volvamos al tema entonces sí de ciudades sostenibles, y una ciudad no solamente sostenible, no sé, reciclando o teniendo acceso al agua o este tipo de cosas que normalmente se piensan con sostenibilidad, se asocian más a lo ambiental, sino que también hay una, por decirlo así, sostenibilidad social, porque deberíamos integrar a todos los que conforman una ciudad. Correcto. Incluso podemos utilizar la misma pregunta de Mariana para reflejar esto. Del espacio público de la ciudad, normalmente se utiliza para vehículos, las calles. El 70% del espacio público de una ciudad, esto es una cita de un periódico, se utiliza para vehículos, mientras que el 30% del espacio restante se utiliza para peatones. Eso quiere decir que el 70% del espacio público es para el 20% de la población y el restante para nosotros los peatones. Eso es evidentemente un conflicto que privilegia a un tipo de usuario de la ciudad. Claro. Y eso no llega ahí. Cuando vamos a las aceras, pensemos en el caso del Boulevard, estamos hablando de que de esa pequeña porción de espacio público que nos toca a nosotros, la distribuimos entre muchos tipos de actores. Actores que van desde el vendedor de chucherías en la Avenida Central, el policía, el profesor que pasó caminando por ahí, las colegialas que salieron del colegio en ese momento, de señoritas, por hablar de la Avenida Central, el taxista,
que está parqueado, el vendedor de copos, el oficialmente vendedor de la tienda que sale a promocionar sus productos con un micrófono a todo volumen, todos ellos son actores del espacio público. Si hiciéramos un estudio para ver la clase social y el ingreso per cápita de cada uno de ellos, nos daríamos cuenta de que hay una gran diferencia. Algunos cotizan a la caja, otros no cotizan, algunos dan facturas, otros no. Pero al fin y al cabo son los actores que vemos todos los días en el bulevar y estamos acostumbrados a ellos. No sentimos que son personas diferentes, simplemente es uno más de los que nos topamos en la calle y posiblemente le sonriamos de vez en cuando lo topamos. Ese tipo de espacios son espacios que viven por el conflicto y para el conflicto. El conflicto que existe diariamente entre los vendedores ambulantes, la policía y los vendedores oficiales es el que hace que el espacio público sea atractivo para la venta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, porque yo me quiero dejar a los vendedores. Este tipo de conflicto es el que me enseña a mí en lo cotidiano, todos los días, que la diferencia entre las personas es importante y que porque uno venda en la calle y el otro venda del otro lado de la calle, no debería haber una diferencia sustancial. Que yo me tope a una persona que tenga un salario 10 veces superior al mío o 10 veces inferior al mío, no representa ninguna diferencia importante, porque al fin y al cabo todos ocupamos el mismo espacio y nos empezamos a acostumbrar a que todas las personas pueden ser diferentes y podemos convivir en el mismo lugar. Esa es una de las principales enseñanzas que nos puede dar el espacio público, a ser inclusivos y a ser tolerantes con las demás personas. Para pensar en sostenibilidad tenemos que ser tolerantes, tenemos que pensar a futuro y pensar que otras personas, sean nuestros hijos o los hijos de alguien más, van a utilizar los mismos recursos que nosotros. Y tenemos que pensar como sociedad y no como individuos aislados. Esas pequeñas interacciones cotidianas son las que nos llevan hacia una comunidad global. Por lo tanto, son enseñanzas claras de que nos puede dar el espacio público. Porque tenemos el caso, por ejemplo, de los condominios o estas nuevas urbanizaciones burbuja que se están formando en el lado oeste de la ciudad, que son espacios como muy cerrados, ¿verdad? Son lugares donde vive gente y donde supuestamente van a tener sus propios supermercados, su propia tiendas de ropa, lo que sea, todo ahí concentrado. ¿Qué tan beneficioso es entonces tener como un montón de burbujas a lo largo del gran área metropolitana, por ejemplo? A partir del principio básico, si la diferencia es buena en la ciudad, para enseñar, y los condominios ofrecen homogeneidad total, entonces estamos totalmente siendo negativos con lo que es el concepto de ciudad. Y si la ciudad crece en extensión, porque hay muchas casas a los alrededores, no quiere decir que esté creciendo como ciudad, está creciendo en mancha urbana, pero no en ciudad. O sea, que tengamos un condominio de 300 casas, no es ciudad, es un montón de viviendas que se desarrollan a lo largo de una calle o en una burbuja. Si no tienen condiciones básicas de servicios, de infraestructura, de espacios verdes, de parque, de aceras, no se puede conseguir una ciudad, pero sí generan problemas directamente a la ciudad, porque generan aislamiento, porque generan inseguridad y porque van creando un fenómeno en el que se promueve el odio hacia las otras personas. Se va pasando de querer ser diferente a los demás y de ver a los otros como alguna persona diferente que a la larga me puede hacer daño. Un desconocido. Un desconocido. En el momento en el que yo me rodeo de una gran tapia del condominio para sentirme diferente y superior a los demás, aumento la distancia con los otros. A más distancia empiezo a dejar de percibir qué es lo que sucede y a imaginarme, bajo los principios de inseguridad que rigen, que esa persona me puede dañar y por lo tanto a tenerle miedo y posiblemente a tenerle odio y querer nunca más estar cerca de esa persona. Genera aislamiento y por lo tanto vamos a tener serios conflictos en el espacio urbano alrededor de esto. Sí, aquí tenemos un comentario de Amable Corrales de San Rafael de Heredia que dice que me parece irónico que la Municipalidad de San Rafael haya ganado un premio a nivel nacional por la buena planificación urbana cuando ha sido sumamente irrespetuosa con el medio ambiente y han hecho calles donde no se debe y se han violentado muchas leyes. Veamos, de hecho, hemos hablado mucho como de qué propondría, por ejemplo, el gobierno o así, pero ¿qué espacio tenemos la ciudadanía para toma de decisiones de hacer una ciudad más amigable? Porque de verdad que uno quiere vivir en un lugar mejor y no sé si hay como las condiciones en Costa Rica para que uno pueda tomar esa decisión. Claro que existen y además existen ejemplos prácticos en otras ciudades. Hace falta que la población sepa cuáles son las necesidades y qué es lo que quiere, primero que todo.
hace falta que la población esté unida para que pueda tener cierta fuerza. Una vez que se den esos dos principios, que no son difíciles, se pueden empezar a tomar condiciones. Se le puede exigir a la municipalidad que los proyectos sean evaluados por la población hasta cierto punto. Caso específico, en Suiza, cuando se va a construir un edificio, se tienen que poner estacas a dónde va a estar el edificio y con la altura que va a tener el edificio, para que los vecinos se puedan dar cuenta si, por ejemplo, el edificio les tapa el sol del patio. Claro, se lo imaginan. En Holanda, las comunidades se organizan como pequeños consorcios. Cada comunidad le pone reglas a los inquilinos que vayan a tener, no como condominio, sino como ciudad, para que siempre se estén integrando todos los locales. El activismo que tuvieron en Bogotá o en Curitiba cuando se desarrollaron planes, tomaron en cuenta hasta cierto punto a la población, pero se tomó en cuenta hasta que la población se hizo seria con su posición y dijo, aquí se hace lo que nosotros necesitamos. O sea, hace falta, en Costa Rica se tienen los medios, lo que hace falta es ser más proactivos en la toma de decisiones. Y hay un principio fundamental. Nosotros primero tenemos que hacer las cosas para demostrar que funcionan. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, las bicicletas en San Pedro. Oficialmente se podría decir, es inseguro andar en bicicleta en San Pedro y por eso no saco la bicicleta. Pero si no saco la bicicleta, no se respeta al ciclista. O sea, ¿cuántas cleteadas urbanas han hecho para que ahorita se esté pintando el ciclocarril de San Pedro? Claro, es como un círculo vicioso. Exactamente. Que no podemos ser profesionales jóvenes, y aquí me incluyo, si nosotros creemos que defendemos la ciudad y vivimos en un condominio. Bien, muy bien. Muchas gracias, Adriana, por comentarnos de este tema. Este de ciclismo urbano lo vamos a ampliar en el tercer programa de este mes de septiembre. Porque de verdad es una opción y hay que considerarla. Muchas gracias, Adriana, por haber venido al programa hoy. Con gusto. Y a ustedes en casa, muchas gracias por acompañarnos. Vean que realmente no se trata de ciudades donde, como muchas personas les pasa ahorita, que van del trabajo a la casa al trabajo, a la escuela, al mall los fines de semana. No se trata de eso, se trata de tener un espacio realmente apropiado donde uno se sienta a gusto, que sea un espacio amigable, que podamos interactuar con otras personas y tener, no sé, una vida cotidiana más agradable. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.